Hay momentos en la vida en los que uno se cansa, pero no de trabajar, no de luchar, no de intentarlo, sino de algo mucho más agotador y silencioso, algo que lentamente desgasta la paz interior como una gota constante cayendo sobre la misma piedra. Y ese cansancio aparece cuando empiezas a darte cuenta de que hay personas que parecen disfrutar cruzando límites que jamás les diste permiso para tocar. Personas que convierten la falta de respeto en costumbre, que hablan sobre ti como si tus emociones fueran irrelevantes, que interrumpen tus palabras como si tu voz tuviera menos valor, que lanzan comentarios disfrazados de bromas solo para medir cuánto daño pueden hacer mientras sonríen fingiendo inocencia. Y quizás lo más agotador de todo es que el mundo parece esperar que simplemente sonrías, aguantes, calles y continúes como si nada hubiera ocurrido, como si el respeto fuera algo opcional y no una necesidad básica de cualquier relación humana. Tal vez has estado ahí más veces de las que quieres admitir, soportando conversaciones donde minimizan lo que sientes, permaneciendo en espacios donde lentamente te hicieron creer que defender tu dignidad era exagerar, aprendiendo a tragarte palabras por miedo a parecer conflictivo, mientras por dentro algo comenzaba a romperse, porque existe un tipo de herida muy particular, una que no deja marcas visibles pero sí cansancio emocional. Y es la herida de sentir que constantemente debes justificar tu valor frente a personas que ni siquiera han aprendido a respetar el suyo propio. Pero escucha esto con atención porque lo que voy a decir puede cambiar profundamente la manera en que vuelves a caminar por la vida. No todo merece tu reacción, no toda batalla necesita tus palabras, y no todas las personas tienen derecho a acceder a tu energía, porque muchas veces la verdadera fuerza no está en ganar discusiones, sino en aprender a conservar tu paz mientras otros intentan desesperadamente robártela. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar, y es que las personas irrespetuosas rara vez buscan comprensión, rara vez quieren resolver algo y rara vez actúan desde la honestidad. Muchas veces lo que buscan es una reacción, una grieta emocional, un momento donde logren hacerte dudar de ti mismo, porque quien vive desde el caos necesita arrastrar a otros a su tormenta para no sentirse tan vacío. Y cuando finalmente entiendes eso, algo empieza a cambiar dentro de ti, porque dejas de ver el irrespeto como algo personal y comienzas a verlo como un reflejo de aquello que el otro todavía no ha sido capaz de sanar. Y aquí es donde nace una de las lecciones más poderosas que una persona puede aprender. El dominio de uno mismo vale más que cualquier victoria emocional conseguida en un momento de rabia, porque cualquiera puede explotar, cualquiera puede reaccionar, cualquiera puede responder impulsivamente cuando se siente atacado, pero muy pocos tienen el carácter suficiente para quedarse en silencio mientras controlan el incendio interior y deciden actuar desde la claridad en lugar de hacerlo desde la herida. Vivimos en una época donde todo parece exigir respuestas inmediatas, donde la velocidad se ha confundido con inteligencia y donde parecer fuerte muchas veces significa reaccionar más rápido, hablar más duro o devolver golpe por golpe. Pero déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho con honestidad. Reaccionar rápido no siempre significa ser fuerte. Muchas veces significa que alguien más logró controlar tus emociones sin siquiera pedir permiso. Porque cuando una persona sabe exactamente qué decir para alterarte y tú caes inmediatamente en el juego, aunque parezca que estás defendiéndote, en realidad has entregado algo muy valioso. Has cedido el control de tu paz y desde ese momento ya no actúas desde tu centro, sino desde la provocación del otro, como un barco que pierde dirección porque permitió que la tormenta decidiera hacia dónde debía moverse. Las personas verdaderamente fuertes no viven reaccionando a todo, no sienten la necesidad de defenderse constantemente ni de explicar quiénes son cada vez que alguien los malinterpreta, porque entendieron algo fundamental. La dignidad no necesita espectáculo, el valor personal no necesita aprobación y el respeto propio no se negocia cada vez que alguien decide cruzar un límite. Quizás durante mucho tiempo pensaste que guardar silencio era sinónimo de debilidad, que no responder te hacía ver pequeño, que poner distancia te convertía en alguien frío o egoísta.
pero la vida enseña algo muy distinto cuando maduras emocionalmente. No reaccionar también es una decisión, retirarte también es fuerza y el silencio, usado con sabiduría, puede convertirse en una de las respuestas más intimidantes que existen para quien esperaba verte perder el control. Porque hay algo profundamente desconcertante para una persona irrespetuosa cuando descubre que ya no puede manipular tus emociones, cuando se da cuenta de que sus palabras ya no tienen permiso de entrar a tu mente como antes. Cuando comprende que la versión de ti que conocía, esa que explicaba demasiado, se justificaba, se defendía y buscaba comprensión desesperadamente, ya no está disponible. Y ese momento, aunque parezca pequeño desde afuera, puede convertirse en el inicio de una transformación enorme, porque llega un día donde finalmente decides algo que cambia toda tu vida. Dejar de mendigar respeto y empezar a convertirte en alguien que naturalmente enseña a otros cómo tratarle. No por miedo, no por agresividad, sino por la firmeza silenciosa de quien aprendió a respetarse tanto que ya no tolera espacios donde constantemente debe disminuirse para ser aceptado. Así que hoy quiero que permanezcas hasta el final, porque lo que vas a descubrir no son simples consejos para parecer fuerte frente a personas difíciles, sino formas profundamente transformadoras de recuperar tu paz, tu valor y tu dignidad sin perderte a ti mismo en el proceso. Porque créeme, llega un punto en la vida donde entender esto deja de ser una opción y se convierte en una necesidad para quien está cansado de soportar lo que nunca debió tolerar. Si te gusta esta nueva esencia, continúo generando el resto completo del guión de 60 minutos con la misma profundidad, frases largas y estilo más poderoso. Porque existe algo que casi nadie te enseña cuando eres joven y que probablemente descubriste demasiado tarde, y es que muchas personas no prueban tus límites por accidente, sino porque observan cuidadosamente cuánto estás dispuesto a tolerar antes de decir basta. Porque el mundo está lleno de personas que, consciente o inconscientemente, empujan poco a poco las fronteras de tu paciencia, de tu dignidad y de tu amor propio, primero con una interrupción aparentemente insignificante, luego con una crítica disfrazada de consejo, después con una falta de consideración tan evidente que termina haciéndote cuestionar si realmente estás exagerando o si de verdad algo dentro de esa relación comenzó a romperse hace mucho tiempo. Y aquí es donde muchas personas cometen uno de los errores más costosos emocionalmente, porque creen que el respeto se gana explicando demasiado, justificando demasiado o intentando convencer a otros de que cambien, cuando la realidad suele ser mucho más incómoda y al mismo tiempo mucho más liberadora. La mayoría de las personas no cambia porque les expliques cómo te sientes. Cambian únicamente cuando sienten el peso de las consecuencias de su comportamiento, cuando descubren que ciertas actitudes ya no tienen acceso libre a tu tiempo, a tu energía o a tu tranquilidad emocional. Por eso quiero que entiendas algo profundamente importante antes de continuar. Algo que podría ahorrarte años enteros de desgaste emocional, discusiones innecesarias y decepciones silenciosas. No todo merece una confrontación, pero tampoco todo merece tolerancia, porque existe una línea muy delgada entre ser una persona paciente y convertirse en alguien que permite demasiado por miedo a decepcionar, por miedo al conflicto o peor aún, por miedo a quedarse solo. Muchas veces aceptamos el irrespeto porque confundimos paz con silencio, porque creemos que evitar una discusión significa proteger la relación, porque nos convencemos de que si seguimos siendo comprensivos, eventualmente la otra persona cambiará. Pero hay verdades que duelen y una de ellas es esta. Algunas personas no cambian cuando eres amable. Algunas personas solo entienden el lenguaje de los límites firmes, del acceso restringido y de la distancia emocional. Porque quien realmente te valora no necesita destruirte para sentirse superior. No necesita humillarte para sentirse escuchado. No necesita hacerte pequeño para sentirse grande. Y mucho menos necesita convertir cada conversación en una batalla silenciosa por el poder.
Y cuando alguien constantemente invalida lo que dices, ridiculiza tus emociones o se burla de tus decisiones, no importa cuántas excusas intentes fabricar para justificarlo. Algo debe quedar claro dentro de ti. El respeto nunca debería sentirse como una lucha constante. Hay personas que hacen algo muy peligroso y muy sutil al mismo tiempo. Intentan erosionarte poco a poco, como una lluvia constante que no parece peligrosa hasta que descubres que ha desgastado lentamente toda una montaña. Y quizá no lo notas inmediatamente porque nunca fue un gran insulto, nunca fue un acto escandaloso, sino pequeñas cosas, pequeñas heridas, pequeños comentarios, pequeñas humillaciones disfrazadas de humor que lentamente fueron robándote seguridad, haciéndote dudar de tus decisiones y cuestionar tu valor. Y si alguna vez te ha pasado esto, quiero que entiendas algo con absoluta claridad. No eres débil por haberte quedado demasiado tiempo, no eres ingenuo por haber intentado comprender, no eres menos inteligente por haber dado oportunidades de más. Porque muchas veces las personas nobles soportan demasiado simplemente porque tienen un corazón enorme, porque creen en las segundas oportunidades y porque prefieren ver el potencial de alguien antes que aceptar la dolorosa realidad de quién realmente es. Pero también llega un momento donde seguir tolerando deja de ser bondad y empieza a convertirse en abandono personal, porque hay una diferencia enorme entre amar a alguien y permitir que alguien destruya lentamente tu paz, entre ser comprensivo y renunciar a tus propios límites, entre tener empatía y convertirte en el lugar donde otros descargan constantemente sus frustraciones sin ninguna consecuencia. Y aquí viene una de las verdades más incómodas, pero más transformadoras que vas a escuchar. Las personas aprenden cómo tratarte observando aquello que permites repetidamente, porque cada vez que toleras una falta de respeto sin establecer un límite, aunque no quieras, estás enviando un mensaje silencioso, un mensaje que dice, esto todavía tiene acceso a mí, y aunque probablemente no sea tu intención, muchos interpretan tu paciencia como permiso, tu amabilidad como debilidad y tu silencio como aceptación. Por eso el verdadero cambio no comienza cuando el otro decide respetarte. Comienza cuando tú decides dejar de negociar contigo mismo, cuando finalmente te miras al espejo y entiendes que ya no puedes seguir sacrificando tu estabilidad emocional solo para mantener relaciones que constantemente te hacen sentir agotado, disminuido o emocionalmente confundido, porque hay una versión de ti que está cansada, profundamente cansada de fingir que no duele. Cansada de reírse de comentarios que hieren, cansada de aparentar fortaleza mientras por dentro carga conversaciones enteras que nunca debieron pasar. Y esa versión merece descanso, merece respeto, merece aprender que no tiene que seguir sobreviviendo emocionalmente dentro de espacios donde constantemente debe defender su derecho a ser tratado con dignidad. Meste Nabá, y quizás hoy sea el día donde finalmente entiendas algo poderoso. No naciste para convertirte en el recipiente emocional de la inmadurez ajena. No naciste para soportar humillaciones disfrazadas de carácter fuerte. No naciste para vivir explicando constantemente por qué mereces respeto. Porque tu valor no depende del reconocimiento de otros, tu dignidad no necesita permiso y tu paz jamás debió convertirse en el precio que pagas para mantener personas cerca. Ahora quiero que pienses seriamente en esto y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo, porque hay preguntas que pueden incomodar pero también pueden liberarte. ¿Cuántas veces has callado algo que te dolió solo para evitar tensión? ¿Cuántas veces te has convencido de que alguien es así, mientras algo dentro de ti se iba apagando lentamente? ¿Cuántas veces has reducido tu voz, tus opiniones o incluso tu personalidad simplemente para evitar incomodar a personas que jamás tuvieron problema en incomodarte a ti? Porque llega un instante donde el alma simplemente se cansa de mendigar respeto en lugares donde solo encuentra indiferencia, sarcasmo o invalidación. Y cuando ese momento llega, algo comienza a despertar dentro de ti, algo silencioso, algo firme, algo que ya no tiene ganas de pelear ni de convencer a nadie.
sino simplemente de caminar diferente, de hablar diferente y de dejar de permitir aquello que antes toleraba por costumbre, miedo o apego. Y es precisamente en ese instante de despertar interior donde comienza una de las transformaciones más silenciosas, pero también más poderosas que una persona puede experimentar. Porque hay un momento exacto en la vida donde dejas de reaccionar desde la herida y comienzas a responder desde la conciencia. Un momento donde ya no sientes la urgencia desesperada de demostrar quién eres, de justificar tus decisiones o de convencer a quienes ya decidieron no comprenderte, porque finalmente descubres algo que cambia completamente la manera en la que habitas el mundo. Las personas que realmente tienen intención de respetarte jamás necesitarán destruir tu paz para entender tu valor. Y aunque quizá esto resulte difícil de aceptar al principio, existe una realidad profundamente incómoda que tarde o temprano todos debemos mirar de frente. Y es que muchas personas solamente permanecen cómodas mientras tú continúes siendo accesible, tolerante, flexible y emocionalmente disponible incluso cuando te lastiman. Porque hay quienes se acostumbran tanto a tu paciencia que comienzan a verla como algo garantizado, como si tu capacidad de comprender fuera infinita y como si tu nobleza estuviera diseñada únicamente para absorber el impacto de su inmadurez emocional sin jamás cansarse, sin jamás poner límites y sin jamás decir, hasta aquí. Pero llega un punto donde algo dentro de ti cambia de forma irreversible, como una puerta que lentamente comienza a cerrarse después de haber permanecido abierta demasiado tiempo. Porque descubres que proteger tu paz no es egoísmo, retirarte no es crueldad, y poner límites no significa que te hayas convertido en alguien frío o distante, sino que finalmente aprendiste algo que muchas personas tardan décadas enteras en comprender. No puedes construir una vida emocionalmente saludable mientras sigues ofreciendo acceso ilimitado a personas que constantemente dejan destrucción a su paso. Porque déjame decirte algo con absoluta honestidad. Hay relaciones que no se rompen de repente. Hay relaciones que simplemente se desgastan lentamente bajo el peso del irrespeto constante, bajo la repetición interminable de pequeñas heridas ignoradas, bajo el cansancio silencioso de sentir que siempre eres tú quien tiene que comprender, ceder, justificar, perdonar y adaptarse mientras el otro continúa actuando como si tus emociones fueran opcionales o exageradas. Y aquí es donde quiero que hagas una pausa interna y observes algo importante sobre tu propia vida. Porque muchas veces el problema no es únicamente quién te falta al respeto, sino cuánto tiempo has permanecido negociando contigo mismo para seguir soportándolo. ¿Cuánto has disminuido tus estándares emocionales para no incomodar a otros? ¿Cuánto has reducido tus necesidades para parecer fácil de tratar? ¿Cuánto has aprendido a callar cosas importantes simplemente porque en algún momento te hicieron sentir que expresar tus límites te convertía en alguien problemático? Pero escucha esto con claridad, porque podría convertirse en una de las decisiones más importantes de tu vida. Las personas emocionalmente saludables no se sienten amenazadas por tus límites, no se sienten atacadas cuando expresas incomodidad, y no utilizan tu vulnerabilidad como arma cuando algo no sale como quieren. Porque quien realmente te aprecia no necesita quebrarte para quedarse, no necesita hacerte sentir insuficiente para sentirse valioso y no convierte tus errores en munición emocional para herirte cada vez que surge un conflicto. Muchas veces pensamos que ser fuertes significa aguantar, resistir, soportar y permanecer, pero la verdadera fortaleza casi nunca se parece a eso, porque existe un tipo de valentía mucho más difícil, mucho más silenciosa y mucho más transformadora. La valentía de retirarte de aquello que constantemente te rompe aunque todavía lo quieras. La valentía de aceptar que algunas personas no van a cambiar por más amor, paciencia o comprensión que les entregues. Y la valentía de entender que tu responsabilidad no es salvar relaciones a cualquier costo, sino salvar tu paz antes de perderte completamente dentro de ellas. Porque hay algo profundamente agotador en vivir intentando convencer a otros de tratarte con respeto.
Algo devastador en tener que repetir constantemente lo que debería ser obvio. Algo doloroso en darte cuenta de que las mismas personas que dicen quererte son a veces quienes más fácilmente cruzan límites que jamás permitirías a un desconocido. Y aunque duele admitirlo, también libera, porque cuando finalmente aceptas la verdad de una relación, dejas de gastar energía intentando cambiar lo imposible y comienzas a invertir esa energía en reconstruirte. Y aquí aparece una de las armas más silenciosas y poderosas que una persona emocionalmente fuerte aprende a desarrollar: la calma imperturbable, esa capacidad de permanecer firme incluso cuando alguien intenta alterarte. Esa habilidad de no permitir que cada comentario sarcástico encuentre una habitación dentro de tu mente. Esa fuerza invisible que hace que las provocaciones de otros se estrellen contra una versión de ti que finalmente dejó de reaccionar automáticamente. Porque debes entender algo profundamente importante. Las personas irrespetuosas casi siempre esperan una reacción emocional. Esperan enojo, frustración, lágrimas, discusiones o explicaciones interminables, porque mientras reaccionas todavía tienen acceso a ti, todavía logran mover piezas dentro de tu mundo emocional, todavía sienten que tienen algún tipo de influencia sobre tu estabilidad interior. Pero cuando respondes desde la calma, desde el control y desde una seguridad silenciosa, algo cambia completamente. Porque de repente descubren que ya no tienen el mismo poder sobre ti. Y no hay nada más desconcertante para quien intentaba provocarte que encontrarse con alguien que ya no juega el mismo juego, alguien que no responde con desesperación, alguien que no necesita gritar para demostrar fuerza, alguien que aprendió que el respeto propio muchas veces se parece más a la serenidad que al conflicto, más a la firmeza que a la agresividad, y más al silencio inteligente que a la necesidad compulsiva de ganar cada discusión. Porque existe una enorme diferencia entre quedarse callado por miedo y quedarse callado por poder. Una diferencia gigantesca entre soportar humillaciones porque no sabes defenderte y elegir conscientemente no participar en dinámicas que ya no alimentan tu bienestar. Y cuando finalmente aprendes esa diferencia, tu vida emocional empieza a transformarse de maneras que antes parecían imposibles. Empiezas a notar que ya no necesitas explicarte tanto, que ya no buscas aprobación para cada decisión, que ya no sientes ansiedad cada vez que alguien desaprueba algo sobre ti, porque lentamente comienzas a comprender que tu valor jamás estuvo en la opinión ajena, jamás estuvo en ser aceptado por todos y jamás estuvo en demostrar constantemente que eres suficiente. Tu valor siempre estuvo ahí, intacto, esperando el momento exacto en el que finalmente dejaras de entregarlo a las manos equivocadas. Y quizá esto sea difícil de escuchar, pero algunas personas solo aprenderán a respetarte cuando descubran que pueden perder acceso a ti, porque hay quienes únicamente entienden la importancia de algo cuando deja de estar disponible, cuando ya no respondes igual, cuando ya no estás siempre presente, cuando descubren que aquella persona que antes toleraba todo finalmente decidió priorizarse sin culpa y sin necesidad de anunciarlo dramáticamente. Porque no todo límite necesita explicaciones extensas, no toda despedida necesita una pelea y no todo alejamiento necesita permiso. A veces la decisión más madura y más transformadora que puedes tomar es simplemente dejar de insistir. Dejar de perseguir comprensión donde solo existe resistencia y comenzar a caminar hacia espacios donde el respeto no sea algo que tienes que rogar, sino algo que naturalmente existe. Porque tarde o temprano llega un día en el que el cansancio emocional deja de sentirse como algo temporal y comienza a convertirse en una alarma interior imposible de ignorar. Una especie de voz silenciosa que ya no grita, pero que tampoco se calla. Una voz que lentamente empieza a preguntarte algo incómodo, pero profundamente necesario. ¿Cuánto más vas a seguir permitiendo aquello que sabes perfectamente que te está rompiendo por dentro? ¿Cuánto tiempo más vas a continuar explicando tu dolor a personas que solo parecen escuchar cuando eres conveniente, cuando eres flexible o cuando estás dispuesto a reducirte para no incomodar?
Y quizá la parte más difícil de todo este proceso no sea aceptar que alguien te faltó al respeto, sino aceptar cuántas veces te traicionaste a ti mismo intentando mantener la paz, porque seamos completamente honestos, muchas veces no son las palabras de los demás las que más nos destruyen, sino las veces en las que nosotros mismos ignoramos nuestra incomodidad, minimizamos nuestras heridas y decidimos quedarnos en lugares donde algo dentro de nosotros ya sabía perfectamente que no pertenecíamos, porque existe un desgaste silencioso que muy pocas personas saben identificar a tiempo, un agotamiento emocional que no aparece de golpe, sino lentamente como quien pierde energía gota a gota sin darse cuenta. Y sucede cuando te conviertes en alguien que constantemente tiene que defenderse, justificarse o demostrar su valor frente a personas que nunca estuvieron realmente interesadas en comprenderte, sino únicamente en cuestionarte, corregirte o hacerte sentir insuficiente para que ellas mismas pudieran sentirse un poco más grandes. Hay personas que jamás te van a respetar mientras continúes negociando contigo mismo, mientras sigas rebajando tus límites para conservar su compañía, mientras continúes dándoles acceso total a tu tiempo, a tu atención y a tu energía, aunque repetidamente demuestren que no saben cuidar ninguna de esas cosas, porque la verdad es esta, y aunque puede doler escucharla, también puede liberarte. Muchas veces el irrespeto continúa no porque el otro sea extremadamente fuerte, sino porque tú has estado demasiado acostumbrado a soportar. Y esto no se trata de convertirte en alguien frío, distante o incapaz de amar, porque el verdadero crecimiento emocional jamás consiste en levantar muros tan altos que nadie pueda entrar, sino en construir puertas con criterio, puertas donde ya no cualquiera tiene permiso de cruzar, donde tu paz deja de estar en oferta permanente y donde finalmente entiendes que ser una buena persona no significa convertirte en el lugar favorito donde otros descargan sus frustraciones sin consecuencias. Porque durante demasiado tiempo probablemente aprendiste algo profundamente peligroso: creer que amar significa aguantar, que comprender significa tolerar cualquier comportamiento y que madurez emocional significa callar para evitar conflictos. Pero quiero decirte algo que quizá nadie te dijo cuando más lo necesitabas escuchar. El amor sin respeto se convierte en desgaste, la paciencia sin límites se convierte en agotamiento y la empatía sin dirección muchas veces termina convirtiéndote en prisionero emocional de personas que jamás harían por ti ni la mitad de lo que tú has hecho por ellas. Y hay una escena que probablemente has vivido más veces de las que quisieras admitir. Estás frente a alguien que acaba de cruzar un límite importante, alguien que dijo algo que claramente dolió, alguien que te hizo sentir pequeño, ignorado o minimizado. Y aunque algo dentro de ti quiere responder, poner límites o expresar incomodidad, otra parte empieza inmediatamente a negociar. Empieza a justificar, empieza a pensar cosas como: tal vez no quiso decirlo así, quizá estoy exagerando, seguro no era para tanto. Y poco a poco terminas invalidando lo que sentiste hasta convencerte de que debes seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. Pero aquí viene algo importante que debes escuchar con toda claridad. Si constantemente tienes que convencerte de que algo no te duele, probablemente sí te está doliendo. Y si continuamente necesitas justificar comportamientos irrespetuosos para mantener una relación en pie, tal vez el problema no eres tú. Tal vez el problema es que llevas demasiado tiempo intentando sobrevivir dentro de dinámicas que jamás fueron sanas. Porque llega un punto donde seguir tolerando deja de ser bondad y empieza a convertirse en abandono personal. Un abandono silencioso, uno que ocurre cada vez que ignoras tu intuición, cada vez que eliges la comodidad del apego sobre la incomodidad de poner límites, cada vez que decides sacrificar tu tranquilidad emocional simplemente porque no quieres decepcionar a alguien que lleva demasiado tiempo decepcionándote a ti. Y aquí aparece algo poderoso, algo que cambia completamente la forma en que vuelves a relacionarte con el mundo. Aprender a retirarte emocionalmente de aquello que constantemente te drena, porque hay personas que no necesitan una gran despedida, no necesitan confrontaciones dramáticas ni explicaciones interminables.
Algunas personas simplemente necesitan menos acceso a ti, menos tiempo, menos disponibilidad, menos permiso para entrar tan fácilmente a espacios donde antes podían caminar sin ninguna consecuencia. A veces la transformación no comienza cuando dices algo extraordinario, sino cuando dejas de insistir, cuando dejas de perseguir reciprocidad donde nunca existió, cuando dejas de explicar una y otra vez cosas que una persona respetuosa jamás necesitaría que le enseñaras. Porque quien realmente quiere cuidarte presta atención, observa, aprende y ajusta conductas. No convierte cada conversación sobre límites en una batalla donde terminas sintiéndote culpable por expresar lo que te duele. Y quiero decirte algo que tal vez transforme completamente la manera en la que empiezas a verte a partir de hoy. No tienes que convertirte en alguien duro para dejar de tolerar el irrespeto. No tienes que volverte indiferente para protegerte. No tienes que apagar tu bondad para recuperar tu fuerza. Porque la verdadera fortaleza emocional no consiste en endurecer el corazón, sino en aprender a usarlo con sabiduría, en dejar de entregarlo indiscriminadamente y en comprender que tu sensibilidad jamás fue el problema. El problema fue permitir que personas incapaces de valorarla tuvieran demasiado acceso a ella. Porque mereces algo mejor que relaciones donde constantemente debes demostrar tu valor. Mereces conversaciones donde no tengas que defender tu dignidad. Mereces espacios donde no necesites caminar sobre vidrio emocional por miedo a molestar. Mereces vínculos donde puedas respirar tranquilo, expresarte libremente y sentirte respetado sin tener que pelear por algo que debería ser natural. Y aunque tal vez hoy todavía te cueste creerlo, llegará el día donde mirarás atrás y entenderás que muchas de las personas que más te agotaban emocionalmente no eran necesariamente las más malas, sino simplemente las menos compatibles con la paz que estabas aprendiendo a construir. Porque no todo alejamiento es odio, no toda distancia es resentimiento y no toda despedida significa fracaso. A veces significa crecimiento, madurez y amor propio finalmente tomando el lugar que durante años permaneció vacío.